tema que quiero compartir es los tres árboles. Tres árboles. Es importante entender cómo Jehová habla. No se olvide que estas palabras fueron dichas en el Antiguo Testamento. Fue un mensaje a un pueblo, el pueblo de Israel, de cómo se iba a reconocer a Dios. A veces nosotros cuando leemos la palabra, pues la leemos simplemente con una mentalidad del Nuevo Testamento. Y a veces hay que leerla con la mentalidad del Antiguo Testamento. Cómo Dios habla y por qué. Esto es un mensaje importantísimo porque es ese nombre que Jehová quiere que Israel le reconozca. Pero tiene que usar nombres de personas existentes en aquel tiempo. Es la única manera que el pueblo debe entender. Yo no podía hablar, por ejemplo, de principios nuevo testamentarios en aquel tiempo porque el pueblo no lo iba a entender. Todo tiene un propósito y una de las cosas que a mí me fascina del Señor es cómo Él puede hablar y enseñar tantas cosas con la forma que Él habla y con la coordinación que habla y con el orden que habla. Nada de la Escritura está cambiado de posición a menos que el Señor tenga un propósito para guiar un mensaje a un pueblo, a una nación o a una persona. Cuando miramos bien ese verso dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Y luego comienza a decir tres cosas. Dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí Jehová está dando un mensaje trinitario. Está hablando dentro de los nombres de las personas que quiere que Israel le conozca siempre como un Dios trinitario. Como la Trinidad. Y comienza diciendo Abraham tiene una tipología de Dios, Isaac una tipología de Jesús y Jacob una tipología del Espíritu Santo de Dios. O sea, yo quiero que Israel me conozca a mí, que yo soy un Dios trinitario. Porque la mentalidad del pueblo de Israel es Dios es uno. Hemos explicado esto, usted lo sabe de memoria y si no lo sabe, estúdielo. Con esa mentalidad, Dios se mueve y trae a Israel a una plataforma. Y hay tres árboles que Dios usa para identificar tres etapas diferentes del pueblo de Israel. Son importantísimas entenderlas. De otra manera, usted no va a poder descifrar el mensaje del Señor de su pueblo. Lo primero es la viña. Dios habla de la viña en muchas maneras, alabanza en nombre del Señor. La viña representa en la Escritura los beneficios espirituales del pueblo de Israel. Beneficios espirituales es la viña del pueblo de Israel. De dónde, cómo Dios levantó este pueblo. De la misma manera que la viña se levanta, alabanza en nombre del Señor.
Y él comienza a hablar y a decir, Salmo 80, de 8 al 10, dice Salmo 80, mire la palabra del Señor, los versos 8 al 10 del Salmo 80, dice, hiciste venir una vid de Egipto, porque la viña representa la formación del pueblo de Israel. Dios la trajo de Egipto, la movió del lugar, la trasplantó. Alabanza en nombre del Señor. O sea que cuando usted ve esa palabrita la viña, que se usa muchísimo, por ejemplo, en la Escritura, Jesús habló mucho de ella, siempre son con connotaciones de una liberación mundana, como todos sabemos que representa Egipto espiritualmente hablando, y fue trasplantada. Por eso dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. En otras palabras, Jehová barrió donde iba a plantar su viña. Ahí la trajo. La viña es tipo de Israel. Okay, no se olvide el tema 3 árboles. Y ahí cuando llega ahí, Dios la trasplanta, Dios saca a sus enemigos, porque la viña tiene enemigos. Naturalmente, uno de los enemigos más grandes que tiene la viña son los saltamontes. Los saltamontes, como sabemos, se suben a la viña y es interesante porque cuando llegan a la uva, los saltamontes no comen uvas. Se suben por todas las hojas, llegan arriba, pueden con su lengua tocar el sabor dulce de la uva, pero no se la comen. La viña representa entonces un pueblo que ha sido trasplantado, traído, donde Dios limpió, verso 9, limpiaste sitio delante de ella. Ok, este es un pueblo que yo hice una operación y lo saqué de un lugar corrompido y la traje en mi pueblo. Limpié el lugar donde la iba a plantar. No la planté de momento en cualquier lugar, limpié todo, porque yo quiero que mi pueblo sea un pueblo limpio. Y ahí la puse. Y la palabra sigue diciendo, mire esto, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Al decir llenó la tierra, no simplemente lleva la connotación de que la viña literalmente, como todos sabemos, se enjeda por muchas partes, sino está hablando también en términos espirituales. O sea, la raíz de la viña, que representa el núcleo de la santidad y la pureza de Dios, ok, se va a expandir por toda la tierra, porque yo la planté. Por eso es que escoge esa planta, la viña, para enseñar un sinnúmero de cosas. Cuando Dios habla de la viña, allá en Miqueas 4, Miqueas capítulo 4, alabanza en nombre del Señor, mire la palabra del Señor, Miqueas capítulo 4, los versos 3 y 4, mire bien la palabra del Señor. Miqueas capítulo 4, versos 3 y 4, mire esto. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas con asadores y sus lanzas. Para hoces no alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera.
Yo quiero que usted entienda que cuando Dios habla de la viña, porque los otros dos árboles, la higuera y el olivo, la viña y la higuera son símbolos de lo espiritual y de lo milenial. Los mensajes de la viña y de la higuera son mileniales. Cuando aquí habla Miqueas en el capítulo 4, alabanza en nombre del Señor, versículo 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. O sea, va a llegar el tiempo milenial donde mi pueblo Israel no será atormentado como está atormentado ahora mismo, no será maltratado, cada uno estará sentado ahí. Usted sabe lo que es sentarse debajo de una viña. Lo que usted come son uvas, por supuesto, y la higuera. Ok, la higuera, son bien dulces los frutos de la higuera. Ahora, ese mensaje de la viña es un mensaje bien importantísimo, alabanza en nombre del Señor, porque esa higuera representa el pueblo de Israel que fue trasplantado, sacado de un lugar corrupto como es Egipto, y Jehová se convirtió en agricultor, porque él dice que él limpió el lugar y la plantó, y sus raíces se extendieron por todas partes. Pero eso lleva a un mensaje espiritual. La verdad espiritual, amén, de que el pueblo de Dios, ahí está la raíz principal que representa toda la santidad, la pureza, los mensajes divinos del Señor serán extendidos por muchas partes, como Jehová lo ha logrado. Y esas raíces han llegado hasta aquí, pero de ahí le voy a hablar. Del segundo árbol. El segundo árbol es la higuera, símbolo de Israel. Mateo 24:3 dice la palabra del Señor. Mateo 24:3. Bendito el nombre del Señor. Mire su Biblia. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida de fin de siglo? Entonces Jesús comienza a hablar, decir: mira, no os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Comienza eso a dar un mensaje de un falso avivamiento, falsas cosas que van a suceder. Y interesante notar que todas las cosas negativas que van a suceder en Israel no ocurren bajo la sombra de la viña, ocurren bajo la sombra de la higuera. Es bajo la higuera, porque la higuera tiene una característica. Los frutos de la higuera se dan en primavera, pero cuando la higuera, la gente se come los frutos de la higuera se convierte en hojas, echa hojas nada más. Las hojas representan la hipocresía de un pueblo. Por eso que cuando Jesús fue en aquella ocasión, dice que se acercó una higuera, él sabía lo que estaba haciendo. Jesús, cuando maldijo la higuera, no estaba maldiciendo directamente al árbol, sino estaba maldiciendo la hipocresía que existía dentro del pueblo de él. El Señor odia a los hipócritas. La hipocresía es diabólica. En las iglesias hay muchos hipócritas. La palabra hipócrita es una palabra compuesta de dos palabras y significa tener dos caras. Cuando una persona es hipócrita, porque tiene dos caras. Delante de ti habla bien y a las espaldas tuyas hablas mal. Son hipócritas. El Señor maldice toda esa gente que pertenece a la higuera, a lo que son gente hipócrita, que tienen dos caras en la iglesia, una cara de santo en la iglesia y una cara de Satanás en la casa. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, todo lo negativo va a suceder
bajo la sombra de la higuera. Por ejemplo, Daniel 9:27, Daniel 9:27, alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, Daniel 9, verso 27, dice lo siguiente, mire esto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre los desolados. Nótese, lo negativo, el desolador, el anticristo y todas estas cosas, viene bajo la sombra de lo que la higuera representa. Pues es importante que cuando usted dé clases y hable de estos temas, tiene que ver en cuál de las etapas está hablando el Señor. Porque los mensajes de higuera son muy diferentes a los mensajes, hermanos amados, de viñas. Mensaje de viña es un mensaje de restauración, de limpieza, de haber sacado de la inmundicia a un pueblo y lo trajo y lo redimió con su santidad, con su poder, con su pureza. Los mensajes de higuera son mensajes casi siempre de aviso fuerte, de manifestaciones demoníacas, alabanza en nombre del Señor, y son dos etapas diferentes. Así como le enseñé en Éxodo 3:15, por eso Dios quería que su pueblo supiera que Dios es un Dios trinitario. Y usó símbolos como Abraham, Isaac y Jacob. Y con ese nombre me recordarán para siempre. ¿Ve? Todas estas cosas hay que saberlas cortar y entenderlas para que usted pueda entender los mensajes del Señor. Porque cualquiera se levanta y te dice un disparate ahí, tú como no sabes, pues como siempre haces amén y amén y amén. Y no sabía que estaba comiendo sopa de serpiente venenosa. Ahora, ¿qué más tiene la señal de la higuera? La señal de la higuera, Mateo 24:30. Mateo 24:30. Alabanza en nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gloria. Es bajo la higuera donde Jesús habla de su manifestación, no bajo la viña. Es ahí que dice: verán al Hijo del Hombre venir con poder y gloria. Cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estas cosas están bien separadas, están bien ordenadas. Jehová no es desordenado, ¿sabe? Con muchos hermanos. Jehová es bien ordenado y sus planes corren uno tras de otro. Y Dios reveló todos estos misterios en la palabra. Lo que pasa es que Dios usa mucho la fauna y la flora. Y lamentablemente mucha gente no estudia la palabra. Para ellos una palma en la Biblia es lo mismo que una viña, porque no saben. Alabarse el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más ocurre bajo la higuera? Si usted mira Mateo 24:32, Mateo 24:32, amén, al 34, notará algo diferente. ¿Ok? Dice ahí, Mateo 24:32 al 34. No sé lo que Jesús dice. Jesús no dice aprender de la viña, no dice eso. ¿Por qué Jesús no dice eso? Porque el mensaje que Jesús va a hablar no está bajo la sombra de la viña. Está bajo la sombra de la higuera. ¿Eh? Porque la higuera, como le enseñé, engaña a la gente. La gente piensa que las hojas están los frutos, pero los frutos salieron primero. Y por eso es que las higueras, cuando tengo una higuera bien bonita, yo hablo de higueras porque en mi casa yo tengo higueras. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que no está cerca. O sea, cuando comienza a echar hojas, implica que los frutos ya están desaparecidos. Ahora, dice la palabra, sigue diciendo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Cuando habla de esta generación, está hablando del pueblo judío. ¿Ok? Ahora dice, hasta que esto acontezca. Aquí está hablando, hermanos amados, del regreso del pueblo judío que está dispersado por todo el mundo, porque ahora mismo no se sabe las 10 tribus perdidas, nadie sabe dónde están. ¿Ve? Hay 10 tribus perdidas de las 12 y nadie sabe dónde están esas tribus, en qué país están ubicados todas estas personas que por generaciones pertenecieron a esa tribu. Los que pertenecían a la tribu de, por ejemplo, de Asher, o la tribu, hermanos amados, de Manasés, pues nadie sabe dónde están en muchos países. Entonces él dice, esta generación yo los iré recogiendo poco a poco, irán llegando nuevamente a la tierra que yo planté, la tierra de Israel, la tierra de Israel, pero todo eso, aprender de la higuera, es bajo la higuera, el símbolo de la higuera, que estas cosas van a suceder. Alabanza en nombre del Señor. Entonces los mensajes del Señor tienen que ser mirados de cerca. ¿Bajo qué etapa Jehová está hablando? ¿Está hablando bajo la etapa de la viña? ¿Está hablando bajo la etapa de la higuera? Porque cada etapa es diferente mensaje que Dios está hablando y enseñando. Lamentablemente yo escucho gente que habla de los árboles esto, pero sus mensajes están un poco dislocados. No siguen el patrón de Jehová, de la palabra del Señor. Y yo escucho esto un montón de veces, a veces escucho en la radio, a veces veo en el internet personas y están mensajes que no están definidos, porque no han podido definir exactamente el proceso de Jehová. Luego el tercer árbol que Dios habla, primero la viña, luego la higuera. Y usted sabe que la viña habla de restauración, de limpieza, de trasplantar de un lugar de corrupción a una viña que Él preparó, su pueblo Israel. Y luego la higuera habla de todas las cosas negativas que va a suceder bajo ese periodo de la higuera, el pueblo de Israel. De ahí Él cambia el mensaje. Entonces, cuando Él ponía estos mensajes en la boca de los profetas, alabanza en nombre del Señor, los mismos profetas ni entendían lo que estaban hablando. Pero Dios sí. Vaya conmigo a Jeremías 11. Jeremías capítulo 11. Alabanza en nombre del Señor. Y mire la palabra del Señor en el versículo 16 y 17. Jeremías 11, 16 y 17. Nótese varios detalles cómo Jehová pone el mensaje en la boca del profeta. Si usted mira bien, dice la palabra olivo verde. Nótese que el olivo es verde, porque el olivo, alabanza en nombre del Señor, habla de otra cosa. El olivo verde va a hablar del injerto y del pueblo judío. Ahora dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Nótese, aquí está el olivo. El olivo hay que entenderlo porque el olivo es un árbol que Dios usa como ejemplo donde va a entrar otro principio del pueblo de Israel. Y ese principio es la iglesia. Ahora,
Hay que entender esto. Vaya conmigo a la palabra del Señor y vaya a Romanos 11. Romanos 11. Alabanza en nombre del Señor. Y mire lo que el Espíritu Santo enseña y habla. Romanos capítulo 11, los versos 17 al 19. Ahora, ¿qué beneficio es la higuera? La higuera representa los beneficios nacionales de Israel. Los beneficios nacionales de Israel como nación. Eso es lo que representa, hermanos amados, la higuera. La viña representa los beneficios espirituales de Israel. Pero hay otro beneficio más. El beneficio de lo religioso, de las cosas religiosas, donde entran las cosas de religión. Eso es representado en el olivo. Ahora, yendo a la palabra de Dios, a Romanos 11, 17, mire la palabra del Señor, Romanos 11, 17 al 19. Quiero que usted mire la definición del Espíritu Santo de Dios, cómo Él habla. Lamentablemente la gente no sé, como que no analizan, como que leen, pero ni saben lo que están leyendo. Es importante que usted analice lo que usted lee, lo que la palabra de Dios enseña. Nótese varias cosas. ¿Te acuerdas que en el olivo, ahí Jehová dice que cogió fuego el olivo? Que hubo fuego en el olivo verde. Ahora, mire ahí la palabra, Romanos 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desarraigadas, o sea, rotas. Está hablando, hermanos amados, aquí que el olivo tiene ramas rotas. Y las ramas rotas en el árbol representa algo que Dios no se agradó, porque no hubo creencia, hubo dudas, todo lo negativo. Entonces Jehová no quiere eso en el árbol que representa a su pueblo. No, es importante que usted sepa que no todas las ramas estaban rotas. ¿Ok? Si usted mira la Biblia con sus propios ojos la puede ver. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desarraigadas, o sea, rotas, por la infidelidad, por la dureza de corazón, implicando así que dentro del pueblo de Dios multitudes de judíos y su pueblo no creyeron para nada. Pero si usted mira bien la palabra, tiene que ser bien analista. Cuando usted supuestamente pastor o maestro, tiene que ser bien analista. Usted no puede así mirar las palabras por mirarlas, ¿ok? Por si una de las ramas fueron rezagadas y tú siendo olivo silvestre, no sé que hay dos olivos. Está hablando del olivo genuino, el olivo verde de Jehová. El olivo verde de Jehová, ¿quién es? Es su pueblo Israel. Genuino, la pureza, la raíz es el olivo verde. Pero este olivo verde tiene ramas rotas por la razón de que muchos de su pueblo no creyeron en nada. Entonces sus ramas fueron rotas. Pero nosotros somos olivo silvestre. El olivo silvestre, algo que es silvestre, es algo que nadie sembró. ¿Cuál es la forma de sembrar las cosas silvestres? Dios tiene un sistema, los pajaritos. Los pajaritos vienen aquí, se comen una fruta de este árbol y se la llevan en el estómago, y luego cuando el pajarito hace sus necesidades, suelta esa semilla a distancia. Y cuando esa semilla cae, de ahí retoña, que dice en Génesis, según su propio género, su propia semilla, otro árbol igual de donde el pajarito comió. Espero que me entiendan. Y ustedes los que me están viendo en África igual.
Ahora, mire esto. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, nótese, estas ramas no fueron rotas para que haya un injerto. Usted sabe lo que es un injerto, ¿verdad? Un injerto es cuando se coge un árbol original y se le pone semilla de otro árbol. Y eso es fácil de hacer. Usted ve muchos árboles que tienen dos colores, a veces blanco, color rosa o amarillo. Es como un injerto, ¿ve?, en ese árbol. Ahora, está diciendo el Espíritu Santo, estas ramas no fueron rotas de parte de Dios para que Jehová fuera ahora y cogiera semillas o ramas y las injertara en el árbol original. Las ramas rotas fueron rotas porque ellas mismas se rompieron, en el sentido que lo que representa ese olivo no creyeron a las cosas que Dios habló. Pero ha sido para beneficio de vosotros. Dentro del mundo de la sabiduría de Dios. ¿Qué es eso? Dice la palabra, mire esto, versículo 17, y tú siendo olivo silvestre, o sea, tú no tenías nada que ver con la raíz verdadera. La raíz verdadera es la raíz de Abraham, Isaac y Jacob. Tú no tenías que ver nada con eso. El olivo genuino es el olivo verde de Jehová, pero tú no, tú eres un olivo silvestre, por allá. Pero ¿qué hace Dios? Dios coge ese olivo silvestre y hace un injerto y lo trae debido a las ramas rotas que ocurrieron, no que se rompieron en sí, sino que la duda y la falta de creencia de ese pueblo hizo que sus ramas no crecieran y se rompieron. Y Jehová injertó ahí otro olivo, un olivo silvestre, que no tiene identidad. Eso éramos nosotros. Nosotros somos el injerto del olivo silvestre. ¿Y qué injerto es ese? Pues el mismo Espíritu Santo explica todo. Dice ahí, mire esto, ha sido injertado en el lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. O sea, ahora tú, por ese injerto, tienes derechos y beneficios que no se supone que tú tuvieras. Pero como fuiste injertado, y ese olivo verde representa al Dios trinitario, representado en Abraham, Isaac y Jacob, tú ahora tienes beneficio de Abraham, beneficios de Isaac, beneficios de Jacob, que no podías tú tener para nada. Tuviste que ser injertado de parte de Dios desde allá y ponerte en ese olivo silvestre. Entonces nosotros ahora, dice la palabra, mire esto, no te jactes contra la rama. Y si no, ahora no te estoy diciendo, mira, porque las ramas estaban rotas. No te pongas a echarte, como dice en Puerto Rico, aire fresco cuando tú no te lo mereces. Mire esto, sabe que no sustentas tú a la raíz. Tú no eres el original. Tú simplemente eres una rama de un árbol silvestre de olivo que Dios lo plantó, pero tú no eres la raíz. La raíz, la pureza de que tú hayas sido injertado y hayas crecido, viene porque estás injertado en el olivo verde que representa a mi pueblo Israel, donde están todas las promesas mías, están en mi pueblo Israel. ¿Ve? Pero como dice en mi país, tú aquí eres un arrimado, nada más. Pero ahora estás viviendo una etapa de beneficio, de bendiciones, de pureza, de santidad, que están en la raíz, pero tú no eres la raíz. La raíz es mi verdadero pueblo. Y de ahí yo voy a hacer algo raro. Es de esa raíz que yo voy a sacar, mire el verso número 18, segunda parte,
No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, es la raíz, la pureza de mi pueblo Israel que te sustenta a ti. Ese injerto es la iglesia del Señor, que se beneficia de la savia espiritual, de la pureza de Dios que dio a su pueblo Israel. Y que las bendiciones y promesas de Abraham, no de Abraham, sino de Abraham, con la H, con la G hebrea, caen sobre ti. Los beneficios de mi siervo Isaac caen sobre ti. Los beneficios, hermanos amados, de Jacob caen sobre ti, porque ellos son las raíces, pero estás injertado en el olivo verde que está creciendo con la savia, que sube por la raíz de ellos y te alimenta a ti. Esto es facilito, esto es como si usted está viviendo con una transfusión de sangre de otra persona, así de sencillo. Entonces, las ramas rotas que le expliqué, que simbolizan pueblo que no creyó genuinamente a Dios y fueron desarraigadas, ahí Jehová puso el injerto. No porque las ramas se rompieron, sino porque Jehová hizo el injerto independientemente que las ramas se rompieran del olivo verde. Ahora, dice la palabra, mire esto. Versículo número 19. Pues las ramas, dirán, fueron desarraigadas para que yo fuera injertado. No, dice, no es por eso. O sea, que Dios destruyó el olivo verde para sembrarme a mí. No. Esto pasó por un asunto que ellos mismos decidieron dudar de Dios. O sea que cuando miramos esto en otras mentalidades, sabemos que la duda de otro es el beneficio del que busca de Dios. Y estas cosas es importante que usted las entienda. El olivo representa los beneficios religiosos del pueblo de Dios. 3 árboles. La viña representa los beneficios espirituales. La higuera representa los beneficios nacionales. El olivo representa los beneficios religiosos. Alabanza en nombre del Señor. Es importante entender esto, de que estamos en la iglesia del Señor, pero fuimos injertados. Entonces todas las bendiciones patriarcales en Cristo Jesús, qué bueno es el Señor, te injertó a ti, que tú eras silvestre, tú no tienes identidad, tú no eras nadie. Entonces, ¿cómo Dios te pone a alimentarte de la savia espiritual de un hombre como Abraham, Isaac y Jacob, cuando tú eras un cero a la izquierda? Por el injerto. Ahí nació la iglesia, con esa imagen espiritual. Entonces podemos clamar las mismas bendiciones de los patriarcas. Y cuando uno hace eso, pues Dios te escucha, porque te convertiste ahora alimentándote de la misma savia del olivo genuino. Entonces llevamos en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, hermano, los beneficios del pueblo de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende hoy día. La gente, hermanos amados, no podemos confundir dos cosas diferentes. El pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Hay gente que quieren siempre dejar saber una cosa y la confunden con la otra. No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Son dos cosas completamente diferentes. Pero cuando Jehová comenzó con Éxodo 3:15, está hablando, yo quiero que mi pueblo Israel sepa que yo soy un Dios trinitario. Padre, Abraham, Hijo, Isaac, Espíritu Santo, amén, Jacob.
Y quiero que mi pueblo siempre me recuerde a mí así. No se olvide, hermano, que el nombre de Jehová nunca se le reveló a Israel con el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es una sombrilla. Jehová se revelaba a su pueblo por sus atributos. ¿Ve? Cuando Dios sanaba gente, era conocido como Jehová Rafa o Yahweh Rafa, el sanador. Alabanza en nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Es importante que entienda usted de que Jacobo, Abraham, Isaac nunca conocieron el nombre de Jehová. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versos 2 y 3, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Importante que usted entienda esto. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, Ani Yahweh, en hebreo. Yo soy Jehová. Pero ¿qué más le dijo? Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ellos nunca conocieron el nombre de Jehová. ¿Ve? Conocieron al Señor por los atributos, como Jehová el guerrero, Jehová el de las alturas, Jehová el vencedor. Pero porque el nombre de Jehová es una sombrilla que cubre. Ahora, es importante eso porque es bajo ese nombre donde Jehová clama, alabanza al nombre del Señor, ser el Dios trinitario, representado en los tres patriarcas, por supuesto, Abraham, Isaac y Jacob. Y es ahí donde entra la bendición. Primeramente bendecido porque había un olivo silvestre. Y Jehová no iba a injertar un olivo con otro árbol, tenía que ser de la misma naturaleza. Y está hablando aquí en conceptos espirituales. Por tanto, al injertar el olivo silvestre, que es usted y yo, en el olivo original, que es Abraham, Isaac y Jacob, y la raíz verdadera, con la savia verdadera, estamos siendo alimentados con todas las promesas divinas que Dios le dio a esos hombres. Por supuesto, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque sin Él no había nada. Tenemos que aprovecharnos entonces, hermanos amados, de esa bendición que Dios nos ha dado, que somos ahora con beneficios de Dios. La paz de Dios con ustedes, la bendición de Jehová abunda en sus vidas, esperando que cada vez más usted aprenda la palabra de Dios y la use para gloria y honra de Él. Amén.